misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú eres fiel. Gracias por un día más que tú nos regalas de vida y gracias por la bendición de estar aquí en esta tarde, de compartir esta palabra, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas que la van a escuchar ahora. Bendice la vida de los que la van a escuchar más tarde, Señor. Que tu palabra sea hablando a cada mente, a cada corazón. Que tu palabra sea trayendo revelación fresca, Señor, para cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios, y te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias porque tu nombre es santo, aleluya. Gracias, 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 Señor. Yo quiero que usted levante su voz y dígale: Dios, gracias por esta tarde. Gracias por tener un lugar para alabar, para exaltar tu nombre, aleluya. Te damos toda la gloria y toda la honra, Jesús. Aleluya, aleluya. Puede sentarse, mi hermano y mi hermana. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 7. Segundo de Crónicas 20, verso del 1 al 7. Segundo de Crónicas 20, vamos a estar leyendo los versos 1 al 7. ¿Tiene su Biblia segundo de Crónicas? Segundo de Crónicas está después de primero de Crónicas. Y el capítulo 20 está después del 19. ¿Ven? ¿Tiene su Biblia? Segundo de Crónicas, dígame amén si lo tiene. Dígame amén cuando encuentre el capítulo 20, verso del 1 al 7. Búsquelo en su Biblia, aunque lo tengamos en la pantalla. Búsquelo en su Biblia porque quiero que marque algunas lecciones que vamos a aprender hoy. Usted se vaya de aquí activo. Segundo de Crónicas, capítulo 20, verso del 1 al 7. Y vamos a estar leyendo la versión de nosotros los millennials. Envidioso. Ya sé que les da envidia cada vez que me escuchan decir eso. Vamos a estar leyendo nosotros los millennials. Segundo de Crónicas 20, verso del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: tiempo después, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafat. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera: del otro lado del mar y de Siria vienen a atacarte un gran ejército. Ya están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. En todas las ciudades de Judá la gente se reunió para pedir la ayuda del Señor. Y Josafat se puso de pie en el templo del Señor, delante del atrio nuevo y ante la asamblea de Judá y de Jerusalén. Dijo: Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo de Israel a los habitantes de esta tierra y se la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Quiero compartirte en esta tarde bajo el tema: construyamos una actitud inquebrantable. Construyamos una actitud inquebrantable. Construyamos una actitud inquebrantable. Y quiero comenzar mencionando una frase muy interesante del escritor judío y psiquiatra Viktor Frankl. Dice: las palabras no pueden describir en forma adecuada el increíble impacto de nuestra actitud hacia la vida. Cuanto más vivo, más me convenzo de que la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo respondemos a eso. Se lo voy a repetir otra vez. Viktor Frankl dijo: cuanto más vivo, más me convenzo de que la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo respondemos a eso. Desafortunadamente, nosotros a veces hacemos que lo que nos suceda se convierta en el todo.
y le prestamos poca atención a cómo nosotros respondemos. El problema no es lo que nos sucede y el problema muchas veces no es ni siquiera nuestra respuesta. El problema es que nosotros no construimos una actitud. Una actitud es la manera en que nosotros respondemos a la vida. Usted ha conocido a personas de cierta edad que tienen más deseo de vivir que personas más jóvenes, o ha conocido a personas enfermas que están a veces hasta en una sala de hospital y usted los ve que tienen un ánimo de vivir tremendo, mientras que hay otros que todas las mañanas se levantan renegando de que tienen que ir para el trabajo. ¿Ha conocido a personas así? Todo en la vida, todos tenemos tiempos buenos y tiempos malos, lo que no todos respondemos de la misma manera. Nunca estamos conformes con lo que tenemos y no estamos conformes a veces ni cómo Dios nos hace. Queremos cambiar nuestro pelo, los que lo tienen. Los que lo tienen chino se lo quieren estirar, los que lo tienen estirado se lo quieren recoger. Y ni hablar de esas cirugías milagrosas, no voy a hablar de eso, no se preocupe. No quiero que nadie se me estrese, no nos vamos a meter en todos los trucajes que usamos hoy en día. Nadie está conforme con lo que tiene. Ahora, nosotros tenemos que aprender a construir una actitud. Cómo nosotros como cristianos, cuando nos golpean los desafíos de la vida, podemos construir una actitud inquebrantable, una actitud que no permita que las malas noticias te achiquen, o que no permita que las malas noticias te depriman, o que no permita que las malas noticias te depriman. ¿Cómo uno puede construir una actitud? Aquí Josafat se iba a enfrentar a una emboscada. No tenemos claro por qué lo iban a atacar, pero lo cierto es que era el rey, lo cierto es que él se iba a enfrentar a una emboscada, y cuando tú estás en posición de liderazgo, todo el mundo mira hacia ti para ver qué respuesta tú tienes. Muy poca gente mira hacia ti para darte sugerencias o darte soluciones. Todo el mundo está mirando a ver qué tú le vas a decir y hacia dónde los vas a guiar o hacia dónde los vas a llevar. Esto no solamente tiene que ver con la familia, con la iglesia, con la política, etcétera, con los dirigentes de las naciones. También en los hogares. Hay una persona en el hogar que cuando dice por aquí, todo el mundo se mueve, y cuando dice por allá, todo el mundo se mueve. El detalle es que muy pocas veces nos ponemos a pensar que aún los líderes necesitan construir un carácter inquebrantable. Porque por mucho liderazgo que usted y yo podamos tener, también somos seres humanos que nos preocupamos y nos estresamos. ¿Sí o no? Hay padres que no pueden manejar eso. Por eso hay padres que en vez de corregir y educar malcrían. Por eso hay padres que no pueden manejar. Cuando el niño quiere esto, ay, ¿cómo le digo que no? ¿Para qué eso traje? Ya mejor tengo que comprárselo. No. Usted tiene que tener el carácter de manejar las situaciones. A veces se puede y a veces no se puede. Punto y aparte. Pero ni para eso construimos carácter. Queremos satisfacer a todo el mundo. Y no hablando de padres, hay personas que les cuesta trabajo decir que no. Siempre tienen que estar disponibles. Y cuando sienten que dicen que no, les da pena. Ay, ¿qué van a pensar que ya me creo cosas, que ya no estoy disponible. No es una respuesta. Tú y yo no siempre podemos estar disponibles para los antojos de todo el mundo. A veces sí y a veces no. Simplemente. Ahora, carácter. Se necesita decir no con la mejor actitud y se necesita aceptar un no con la mejor actitud. Cuando las personas no tienen una actitud, ay, ya me dijo que no, ay, ya se enojó, ay, ya se sintió, ay, y hacemos una serie de conjeturas y de pensamientos.
¿Qué fue lo que hizo Josafat? ¿Cómo esta historia nos ayuda a entender y aprender de la lección de Josafat? En primer lugar, dice la Biblia que cuando Josafat no faltó, me gusta mucho como esta traducción dice en el verso 2, no faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera, del otro lado vienen a emboscarte eso. Nunca van a faltar gente a tu vida que te den una mala noticia. Siempre va a haber gente que está listo para darte una mala noticia. Por eso las noticias malas vuelan. Pero las buenas, la gente se toma. Mira que yo he orado por personas que me han pedido oración por algo. Y cuando resuelven, ni siquiera me llaman para pastor, gracias por estar orando por esto, ya se me dio. Y yo todavía orando y ayunando. ¿Y qué habrá pasado? Ay, ¿qué va a pasar con este brother? No, y me preocupa, no quiero que me lo deporten. Ya se hicieron ciudadanos, se hicieron todo, yo ni me enteré. ¿Por qué somos así? Ahora, pero si la noticia es mala, todo el mundo llega, rápido, vuela. Y así pasó. No faltó alguien que le dijera, Josafat, vienen a pasar esto. Vienen. ¿Y qué hizo Josafat? Lo primero que nosotros tenemos que aprender es a lidiar con las emociones. Por favor, tome nota de esto, un día me lo va a agradecer. No permita que sus miedos lo paralicen. No permita que sus miedos le detengan. Mi Biblia dice que Josafat, lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. Lleno de miedo, lleno de temor. Ser valiente no quiere decir no sentir miedo. Ser valiente quiere decir que aunque siento temor, aunque siento miedo, me voy a atrever a caminar otra milla más con Dios. Porque mi confianza no está en lo que yo pueda hacer. Mi confianza está en lo que Dios puede hacer. Lleno de miedo, Josafat se puso a orar a Dios. Y habrá muchos que digan, ay, pero si no tenía fe, ¿por qué tenía miedo? ¿Quién dijo que el tener fe nos previene de sentir temor? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito, búsqueme en la Biblia, dónde dice que los hombres o las mujeres de Dios que tienen fe y que le creen a Dios no pueden sentir temor? ¿Dónde? No está. Porque el miedo no es ni bueno ni malo. Es una reacción humana hacia algo que nosotros no sabemos o que no conocemos. El problema no es el miedo. El problema es cómo nosotros lo controlamos. Tú puedes tener miedo, pero que el miedo no te tenga a ti. Lo voy a repetir otra vez. Podemos tener miedos, pero no permitamos que esos miedos nos tengan y nos controlen a nosotros. Lo voy a repetir otra vez. No permita que sus miedos lo tengan a usted. Siga avanzando, siga viviendo. Josafat tuvo miedo, pero no permitió que el miedo lo tuviese a él. Y se dispuso a orar, se dispuso a buscarle al Señor. No dejó que la histeria y el pánico lo tomara bajo control. No, se puso a orar. Vamos a orar, vamos a ayunar. Señor, aquí estoy delante de ti con todos mis temores, con todos mis miedos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se presentó delante del Señor, no como religioso, sino como un creyente de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un diálogo con Dios y le dijo todos sus temores, todas sus inseguridades? ¿Cuándo fue la última vez que usted permitió que la situación, que cuando usted presentara la situación delante de Dios, usted se impuso a sus temores y se impuso a sus miedos? Josafat empezó a orar y empezó a buscar al Señor, pero hizo algo más. En el verso 4 nos dice que en todas las ciudades de Judá gente se reunió para pedir ayuda al Señor. Josafat no solamente se dispuso a orar, sino que se ordenó. Él era el rey. Y ordenó que todos en Judá ayunaran.
ordenó, dio la orden. Todo el mundo necesita ahora orar y ayunar. Y eso es muy interesante. Déjeme hacer un paréntesis. Vivimos en tiempos donde hay muchos influencers, ¿se dice así? Así mismo, ustedes me conocen. Hay mucha gente influyente con una plataforma en las redes sociales. Tienen muchos seguidores. Lo que me preocupa no es la influencia, sino la mala influencia. El mundo está lleno de influencers, incluso algunos se dicen evangélicos, algunos se dicen creyentes, algunos se dicen predicadores. Pero lo único que le predican al mundo es que Dios es amor, Dios no está bien, Dios nos va a sacar de esta, Dios nos va a librar de esta. Pero hay muy poca gente diciéndole a las cuatro voces al mundo, a las naciones, a los países e incluso a la iglesia: es tiempo de arrepentirnos, de volvernos a Jehová nuestro Dios. Todo el mundo quiere que Dios lo mire a él, pero nadie toma el tiempo de decirle a la nación, de decirle al mundo: es tiempo de que usted deje sus afanes, ponga en pausa sus trabajos, ponga en pausa su estrés y usted se tome un tiempo para ayunar, orar y buscar a Dios. Nadie está haciendo eso. Todo el mundo quiere que Dios siga su ritmo, pero nadie quiere poner una pausa y decir: déjame ahora seguir el ritmo de Dios. Y Josafat le dijo a todo el pueblo: ahora vamos a ayunar, ahora vamos a orar. No quiero drama, no quiero show. ¿Recuerdan cuando Jonás llegó a Nínive? Y Jonás predicó en Nínive 3 días de ayuno y oración. Hasta los animales ayunaron. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que vivimos en un mundo que es más santo que Nínive? Yo creo que estamos peor. Yo creo que las cosas que se hacen en el día del mundo eran mucho peor que las que pasaban en Nínive. Y el pueblo se volvió a buscar a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor usted está pensando: pero pastor, yo no soy pastor, yo no soy presidente, Mire, usted es posible que no sea pastor, es posible que no sea presidente, es posible que no sea líder ni de su empresa, pero si usted y su casa buscan a Dios, ustedes van a ver la bendición de Dios. Apáguele un poco el teléfono, la televisión a sus hijos, a su marido, a su mujer, y pónganse a hacer un altar familiar y pónganse todos juntos a buscar a Dios. Las cosas no salen solas. Tomen una pausa como familia y digan: ahora vamos a ayunar, ahora vamos a buscar de Dios, ahora no hay distracción, ahora no hay redes sociales, ahora lo único que hay es oración y palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tu altar familiar? Y no es porque no tenemos problemas, no es porque no tenemos desafíos. Yo me acuerdo cuando yo estaba ya tenía 12 o 13 años, ya estaba yo en mis 12, en mis 13. Y todos los domingos, a las 7 de la mañana, yo siempre he sido madrugador, yo me bajaba la escalera, mi mamá, mi abuela y mi papá, porque yo era el que más lata daba para ir a la iglesia. Y aunque me llevaban por las greñas, siempre los domingos en la mañana mi familia se reunía y decía: ¿qué vamos a hacer con Roldán? ¿Qué vamos a hacer para que no tenerlo que estar llevando obligado tanto? ¿Qué vamos a hacer para que le guste? Aunque me llevaban, siempre estaban buscando una estrategia para hacerme entender. Y mírenme aquí donde estoy. No salí tan malo, ¿verdad?
Las trompas no me traumatizaron. Aunque me obligaban, no salí tan mal hecho, ¿verdad? No soy tan mala gente. Pero ese es el resultado, no mío. Es el resultado de la perseverancia y la consistencia de mi familia a llevarme a buscar a Dios. Y sí, es una pelea. Y sí, no es agradable. Pero es tiempo para construir una actitud, un carácter. Se construye cerca de Dios, no lejos de los propósitos de Dios. Y eso fue lo que Josafat hizo. Josafat se tomó el tiempo y él ayunó, él oró y la gente, vamos a ayunar, vamos a orar. Es tiempo de ayunar, es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios. El mundo está dormido, el mundo está distraído, nadie quiere hacer una pausa. Nos azota una pandemia y nos volvemos creativos y trabajamos desde la casa. Y se trabaja más desde la casa que en los trabajos. Nadie ha aprendido a hacer una pausa. Es tiempo de detenernos y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? Ponga una pausa, deténgase. Y busque a Dios. Deténgase y encuéntrese con su Dios. Hay varios textos que solamente los voy a leer, pero en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros nos descarriamos. Pero el Señor cargó, Dios cargó en su Hijo Jesucristo el pecado de cada uno de nosotros. No olvidemos que nuestra naturaleza humana no nos va a llevar a acercarnos a Dios. Nuestra naturaleza humana siempre nos va a llevar a descarriarnos y a buscar el placer de nuestra carne. Y eso nos aleja de Dios. Isaías sigue diciendo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Tenemos la capacidad de volvernos a Dios. Tenemos la capacidad de mirar a Dios. No siga tropezando, no siga empujando puertas que Dios ya le ha cerrado. No siga insistiendo en relaciones, en amistades, en negocios, en un estilo de vida que usted sabe que no agrada a Dios. Deténgase y busque a Dios. Mire a su Dios. Isaías dice, como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Tenemos que aprender que nuestra naturaleza nos aleja de Dios. Y para construir una actitud inquebrantable, una actitud se construye cerca de Dios. ¿Y qué fue lo último que hizo Josafat? Verso 6, Josafat se puso a orar y dijo, Señor Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder y no hay quien pueda oponerse a ti. Fíjense qué oración. Estaba a punto de enfrentar a dos naciones. Estaba teóricamente en desventaja, pero cuando él se dirigió a Dios, él no se puso a exaltar la superioridad de esas naciones numéricamente, ni tecnológicamente, ni desde el punto de vista armamentístico. Él se puso a exaltar a Dios. Y una de las cosas que a nosotros nos pasa muchas veces cuando estamos enfrentando un desafío, vamos delante de Dios y en vez de hablarle
hablarle a Dios de lo grande que Él es, nosotros empezamos a decirle a Dios lo grande, lo desafiante y lo poderoso que es nuestro problema. Tu problema podrá ser difícil, pero no es más poderoso que tu Dios. Tu enfermedad podrá dolerte, podrá ser difícil, pero no es más poderosa que tu Dios. Tus finanzas pueden estar mal, pero no es más poderoso que Dios. Pero muchas veces nosotros resaltamos más el nivel de nuestros problemas que el nivel de nuestro Dios. Y lo que hizo Josafat fue resaltar a Dios. Los creyentes aprenden, los creyentes de fe, los creyentes de carácter, aprenden a resaltar la mano poderosa de Dios por encima de la mano del mundo o de los problemas mundanos. Josafat, fíjense lo primero que hizo: Señor Dios de nuestros padres, tú eres el Dios en los cielos y en la tierra. ¿Qué le recuerda esta oración? Cuando Jesús enseñó a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás, santificado sea tu nombre. Yo vengo delante de ti reconociendo que tú estás por encima de mí. Mucha gente ora a Dios como si a Dios lo estuvieran aprisionando o ahogando los mismos problemas aquí en la tierra. Y no nos damos cuenta que Dios está en este nivel y nosotros estamos aquí. Y el problema de nosotros cuando no sabemos orar bien es que oramos a este nivel. Y cuando tú y yo oramos a este nivel, el centro, el enfoque de nuestra oración es nuestro problema y nuestra miseria y nuestra desgracia. Pero cuando tú y yo levantamos una oración y adoramos no este nivel, adoramos por encima, adoramos al Dios que está en este nivel, empezamos a ver lo que está aquí de un tamaño más pequeño, porque nosotros tenemos conexión con el que está por encima de todo. Y ese es el problema de muchos creyentes. Muchos creyentes no tienen conexión con el que está por encima de todo. Tienen conexión con el que está a este nivel. Esa es la diferencia. La diferencia entre muchos creyentes no lo hace una iglesia, no lo hace un pastor. Lo hace lo que nosotros le permitimos a nuestra fe hacer. Por eso tú ves a muchos creyentes que están pasando por cosas difíciles y no pierden su sonrisa. No pierden su sonrisa, no pierden su buena actitud. Porque su problema está aquí, pero ellos están conectados con Dios acá. Y tú ves a otros que están martillando, se machucan un dedo y ya empiezan ya el drama ya. Y ya hacemos drama, ya decimos, ¿really? Nada más que te machucaste un dedo. Ay, pero ese dedo se me está saliendo las tripas por ahí. ¿Really? ¿Really? Actuamos como niños. Y nos olvidamos que Dios está acá. Usted no puede construir una actitud inquebrantable si usted no se conecta con su Dios acá. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y se la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Fíjese que Josafat exaltó a Dios y glorificó las obras de Dios. Por si acaso se le olvidaba a él. Yo te busco a ti, Dios, porque tú has sido de bendición para mi nación,
para mi pueblo. Tú te encargaste de guardarnos. Tú le diste la promesa a Abraham, tu amigo, y tú siempre has sido fiel. Y en el nombre de tu fidelidad, yo vengo delante de ti. Una actitud, usted construye una actitud inquebrantable cuando usted está conectado con un Dios y con la obra de Dios. Usted y yo no podemos estar conectados con Dios e ignorar la capacidad de Dios. Dios todo lo puede. No es un cliché, es una realidad. No importa en el aprieto que tú te encuentres, tu Dios es más poderoso. Ahora, la pregunta no está en si Dios puede o no puede. La pregunta está en si nosotros le creemos a Dios. ¿Con qué actitud estamos enfrentando hoy en día los desafíos? No permita que las noticias, no permita que los políticos, no permita que las leyes, no permita que nada le robe la bendición de su identidad en Cristo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y aunque se levanten personas, naciones para emboscarnos, la mano y el brazo poderoso de Jehová nuestro Dios no se ha acortado para salvarnos. Él sigue siendo el mismo. La pregunta que yo quiero que tú razones en esta tarde, ¿hacia dónde te está llevando tu actitud? ¿Estás viviendo con una actitud de pesimismo, derrotismo, cara larga, cara amargada, no tienes gozo, todo te estresa, eres negativo? ¿O estás viviendo con una actitud de victoria en Cristo? Yo voy a pasar esto también va a pasar. El mismo Dios que me libró el año pasado me va a librar el mismo Dios que me ha sostenido en esta nación por 20 años me va a sostener 20 años más, porque mi vida no está en las manos de los hombres, mi futuro no lo escribe un hombre, mi futuro está determinado por el brazo poderoso de Jehová mi Dios. Mi futuro no lo define el diagnóstico de un doctor o de un médico. Mi futuro, mi actitud hacia la vida no está en cómo yo me sienta o en las cosas que me golpeen. Mi actitud depende y está solidificada en el poder de mi Dios. ¿Qué estás haciendo para construir tu actitud? Estás conectado a Dios, hermano. Son tiempos para buscar de Dios. Son tiempos para buscar de Dios. Y todavía queremos estar fiestando. Es más fácil reunir un poco de gente para tomar pozole que para orar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace más fácil, más atractivo reunirnos a comer que reunirnos a orar, a buscar a Dios? ¿Por qué? Y no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de manera general, en la iglesia, de manera general. El otro día encontré un post que me llamó mucho la atención y era un culto funeral. El culto funeral estaba dedicado al culto de oración. Me llamó mucho la atención, no lo reposteé, no lo puse en el medio, pero lo voy a volver a buscar. Y va describiendo cómo en la iglesia hemos dejado la oración y la búsqueda en último lugar. Nos gusta más danzar, gritar, que tener un tiempo para ser ministrado por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Saben por qué? Yo he descubierto, no sé usted, a lo mejor posiblemente usted sea más santo que yo. Pero cuando a mí me ha costado trabajo orar, ¿saben por qué? Me he dado cuenta que muchas veces hay cosas que yo no quiero que Dios me confronte. Y como no quiero que Él me confronte,
evito pasar un tiempo con Él así a solas, hasta que me jala los pocos pelos que me quedan. Usted nunca se portaba mal y usted evitaba a su mamá. Usted sabía lo que venía. Usted sabía, ya se fue la visita. Lo que me espera ahora. Y uno daba una vuelta, yo daba una vuelta por toda la cuadra, a ver si a mi mamá se la había olvidado. Y cuando regresaba, estaba más molesta. Y así hacemos nosotros con Dios. Evitamos la oración. Evitamos estar a solas. Hay gente que no sabe estar solo. Hay gente que le cuesta estar solo, callado con sus propios pensamientos. Hay gente que siempre está buscando a alguien para compartir, para convivir. Porque cuando se queda solo y se apaga el escándalo de todo alrededor, se da cuenta de su realidad y no le gusta. El detalle, nosotros no podemos vivir así. No podemos vivir huyendo de quienes somos. Nosotros tenemos que construir una actitud y estar cerca de nuestro Dios. Y cuando nos golpee la vida, cuando nos golpeen las desgracias, nosotros tenemos una actitud que no nos vence en nada. Porque sabemos que Dios está con nosotros. A mí me encanta en el capítulo 1 de Job. Dice que después de que Job recibió todas las noticias, se dispuso a adorar a Dios. Víctor Frankl dijo, cuando mi actitud es correcta, no hay barrera demasiado alta, ni valle demasiado profundo, ni sueño demasiado extremo, ni desafío demasiado grande para mí. Cuando mi actitud es correcta, no hay nada tan grande, ni tan profundo, ni tan difícil, porque estoy listo para enfrentarlo. Job capítulo 1. Y termino con esta actitud. Cuando a Job le dieron todas las malas noticias que le podían dar. En el verso 20, Job se levantó, rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor. Qué interesante. Qué interesante que Job sabía que no hay nada que se merezca más la adoración en este mundo que Dios. Qué interesante. Muchas veces nosotros nos dan una buena noticia, algo que estábamos esperando, nos arrodillamos, damos gracias, pero no damos gracias por lo que recibimos. E idolatramos las cosas que tenemos. Pero lo único que en esta vida, por eso el salmista en el Salmo 72 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Lo único en esta vida que se merece toda nuestra adoración es nuestro Dios. Porque todo en esta vida, todo lo que nos trae alegría, después nos va a traer tristeza y preocupaciones. Los hijos que nos hacen reír un día, nos hacen llorar otro día. Los trabajos que nos hacen vivir de una manera abundante, esos mismos trabajos nos dan preocupaciones. Hasta la escalé te da lata. El único que se merece nuestra adoración. Y dice la Biblia que Job adoró mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro.
El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó, ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Dios no tiene la culpa. Nosotros somos los que decidimos con qué actitud vamos a enfrentar la vida, tanto lo bueno como lo malo. La pregunta que tengo para ti en esta tarde, mi querido hermano y hermana, ¿cómo está tu actitud? No dejemos que nuestros miedos nos paralicen. Usemos nuestra influencia. Usemos nuestra influencia para animar a nuestros amigos a buscar a Dios con nosotros. Y por favor, cuando ore, siga orando, exaltando la grandeza y la misericordia de Dios, porque Él no cambia. Incline su rostro, incline su corazón en esta tarde para orar. Mientras que oramos y nos preparamos para tomar la mesa del Señor.